Radio Chilango. Entrevista. 8 de la mañana, 21 minutos. Es momento de hablar de otros temas. Lo decíamos ya, la nota de la semana, del mes, quizás más de 38 años de prisión para Genaro García Luna. Nadia Sanders, periodista de investigación que está cubriendo el caso precisamente desde Nueva York. Te agradezco un montón que nos tomes la llamada. ¿Cómo estás? Luciana, mucho gusto en saludarte. Muy buenos días. Así es, fueron 38 años y cachito, digamos, un tercio de año, 4 meses para Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, principal cabeza y rostro de la guerra contra el narco, que tantas secuelas ha dejado en nuestro país. No recibe cadena perpetua este alto funcionario, aunque tanto la Fiscalía como el juez mencionaron que también se trataba de dar un mensaje a aquellas autoridades de este y del otro lado de la frontera que estaban observando y siguiendo este proceso del funcionario de más alto nivel procesado aquí en Estados Unidos por delitos contra el narcotráfico, Luciana. Nadia, hace unas declaraciones el juez Brian Cogan que llama la atención, ¿no? Le dice que es igual que el Chapo, que tiene una doble vida. Hay, digamos, una narrativa fuerte, o que al menos a mí me sorprendió, pues. Sí, sin duda sorprendió porque García Luna y su abogado César de Castro trataron de mostrar una imagen de que era un funcionario con muchas condecoraciones. Luciana decía que él tenía más de 30 condecoraciones en la carta, justo que comentábamos ayer, decía más de 30 condecoraciones por parte de gobiernos de Europa, de Estados Unidos, de México en su combate contra el crimen. Y le dijo el juez, sí, usted efectivamente aquí en estas cortes, decía, viene gente muy amable, muy educada, sí, muy buenas personas ante la sociedad, pero hacen cosas horribles. Dijo, y sí, usted tuvo una doble vida, solo que una eclipsó a la otra. Y le dijo, hay quienes jalan el gatillo y hay quienes permiten que esto ocurra. Por eso el caso decía, este caso de García Luna es tan importante, y el señor García Luna decía, también la fiscal alcanza ese nivel. La fiscal, la cabeza del equipo de fiscales, Sarita Comatirede, que era una mujer bastante joven pero dura también en su desempeño, decía, el señor García Luna no es igual que el Chapo. Dijo ella dijo, es peor. Y el juez Cogan le dijo que él alcanza ese nivel, alcanza el nivel del Chapo Guzmán, es como él, pero operaba de una forma diferente. Y eso es tremendo, porque, y curiosamente, el Chapo Guzmán alcanza cadena perpetua, al señor García Luna, o al exsecretario García Luna, le dan 38 años. Le dijo el juez Cogan que le dejaba ver una luz al final del túnel, porque de alguna manera mencionó esos 5 años terribles que dijo García Luna que ha pasado en el penal aquí en Brooklyn. Había mostrado como una buena conducta y aceptación, e incluso supuestamente cierto respeto entre la población del penal, Luciana. ¿Cómo es? No, es que la verdad sí está fuerte, y es interesante esto que dices, ¿no? De las cabezas, digamos, de no solo la persona que jala el gatillo, sino el que hace toda la operación, el que permite. Es histórico por ambos motivos, ¿no? Porque es la primera vez que un personaje de tan alto nivel es juzgado y es sentenciado. Y por otra parte, claro, no es la persona que ejerce, digamos, en lo de jalar el gatillo, pero sí es la persona que lo permite desde las más altas esferas del poder, y por eso es importante y es histórico. Nadia, preguntarte qué viene ahora, digamos, cuáles son las posibilidades. Entiendo que se puede apelar todavía esta sentencia. ¿Habría posibilidad de colaboración todavía o eso ya se cerró? Fíjate que sí, es lo que comentábamos varios colegas desde la sala de prensa, que si esta sentencia ya habría la posibilidad de colaboración por parte de García Luna con las autoridades. Desde luego querrá todavía volver a ver a su familia en libertad, y aunque él al parecer esperó hasta el último minuto y siempre se ha pronunciado como una persona inocente, le abre la puerta, desde luego. La defensa tiene 2 semanas para presentar apelación. Y solo, si me permites, me gustaría compartir algunas
algunas cosas o detalles interesantes que se dieron durante esta audiencia. Por primera vez lo escuchamos hablar a García Luna en su proceso. Hola. Le testifico. A ver, Nadia, te estamos perdiendo, si nos ayudan aquí en producción para mejorar la comunicación, porque interesantísimo esto que nos decías y creo que esto lo da el estar precisamente presente en la sentencia, en las audiencias, incluso siguiendo este juicio, ahora sí que in situ, que es la primera vez que escuchamos a Genaro García Luna. Nos quedamos ahí como en telenovela. Nadia, quería que nos cuentes qué dijo, o cómo lo sentiste, o cómo lo viviste. Justo, recordarás que durante el juicio muchos de los testimonios de los narcotraficantes que testificaron en su contra dijeron que oían que Arturo Beltrán Leiva, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, hablaba con alguien que tartamudeaba mucho. Sí. Y que incluso se referían a él como el tartamudo, a quien le pagaban los sobornos. Como sabemos, García Luna no habla de manera muy fluida. Ajá. Entonces era una especulación. Especulábamos sobre si García Luna iba a leer de su propia voz la carta que había enviado al juez Kogan. Uh-huh. Si bien no leyó la carta de 5 cuartillas que pudimos ver, sí leyó una carta más resumida, y por primera vez lo escuchamos hablar en la corte, argumentando que justamente él amaba a su país, que él era inocente de todos los delitos por los cuales se le habían acusado, y que él le pedía desde el más profundo de con el más profundo de sus sentimientos al juez regresar con su familia y a la sociedad. ¿Y tartamudeó? El tema fue que obviamente él leía unas frases y permitía al intérprete traducir de manera simultánea al juez. Entonces esto le permitía a García Luna hacer ciertas pausas en la carta abreviada que leyó. Por primera vez lo escuchamos hablar en su proceso. Y bueno, desde luego él mencionó que 2 de sus hermanos habían fallecido y que 2 más estaban privados de la libertad simplemente por ser sus hermanas, ¿no? Y señaló una complicidad, dijo que había una complicidad entre quienes, no dijo textual entre quienes, pero dijo hay información falsa por el gobierno, proporcionada por el gobierno, y también de criminales que estuvieron en su juicio. Dijo que había una complicidad en su contra, y que, bueno, reitero que él había combatido de manera frontal el crimen y que enfrentaba a poderes políticos e intereses vinculados con este fenómeno, es decir, con el narcotráfico. Es lo que dijo García Luna de viva voz aquí en el último día de su proceso, cuando se dictó su sentencia, porque el proceso, como decíamos, Luciana, podría continuar si la defensa considera que si la defensa presenta una apelación, que tienen un plazo de 14 días para esto, y eso es lo que anunció César de Castro al salir de aquí de la Corte de Brooklyn. Y todo parece que será así. Pues me imagino que sí presentarán esta apelación, no estarán nada contentos con la sentencia, no es de por vida, pero es casi de por vida. Nadia, agradecerte muchísimo de verdad estos reportes desde el lugar de los hechos. Nadia Sanders, ¿dónde te seguimos y dónde vemos más de tu trabajo? Muchas gracias, Luciana. Pues en mi cuenta de X, @SandersMX, y bueno, desde luego en las colaboraciones que tengamos desde esta cobertura. Muy bien, Nadia, un abrazo grande. Gracias. Gracias a ti.